Hola, soy Luis Fernando Mulcúe Nieto, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y les vamos a hablar en esta sesión sobre física mecánica. Vamos a introducir este curso, que es un curso bien interesante para sus carreras. La física es un mundo maravilloso, es una ciencia que es la ciencia, digamos, yo siempre les digo a mis estudiantes que es como la mamá de todas las ciencias, porque todas las cosas que pasan en nuestro mundo, todas las cosas que pasan en la Tierra, que suceden a nivel laboral, al final de cuentas se reducen a fenómenos físicos. Entonces, la física es muy grande. Dentro de la física está una rama que se llama la física mecánica. Esta rama de la física principalmente aborda las leyes que rigen con las leyes de Newton, que fue un gran científico que existió hace unos 400 años, y él nos abrió un mundo espectacular de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los carros. Por ejemplo, si tú estás caminando en un parque, debido a qué razones que tú puedes caminar, por ejemplo, sin caerte, o por ejemplo, cuando tú vas en un autobús, porque cuando frena el conductor, tú tiendes a irte hacia adelante, o cuando está el bus quieto y el conductor acelera, porque tiendes a irte hacia atrás. También nos explica razones, por ejemplo, de si tú vas a un parque de diversiones, porque cuando tú estás en el carro, cuando otro carro te choca, tú porque sientes una fuerza, y también podemos calcular la magnitud de esa fuerza mediante estas leyes. Asimismo, también nos permite conocer por qué cuando una persona tiene un accidente de tránsito, el carro sufre una deformación en la parte frontal. Entonces, ese tipo de cosas nos permite explicar la física mecánica. No solamente ello, sino también fenómenos más grandes, como cuando, por ejemplo, nosotros hablamos del movimiento de los planetas. Por ejemplo, por qué la gravedad en la Luna es la sexta parte que en la Tierra. Porque cuando un astronauta, por ejemplo, está caminando en la Luna, él se ve como si estuviera en cámara lenta, y es porque la gravedad es menor que aquí. Entonces, ese tipo de fenómenos se abarcan con la física mecánica, y esto lo vamos a ver en este curso. Es apasionante estudiar física mecánica, y por eso el día de hoy vamos a ver la primera sesión. En esta primera sesión vamos a hablar sobre cuáles son las cantidades físicas. Es una pequeña introducción de cómo nosotros podemos hablar sobre las cantidades que rigen esta materia. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar sobre cuáles son las cifras. Cuando nosotros escribimos una medida en la física, vamos a mirar cuáles son las cifras que nosotros tomamos en cuenta como científicos y cuáles cifras descartar. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, también a ver una introducción de cuáles son las medidas, las unidades de medida que se dan a nivel global. Por ejemplo, cuando hablamos del metro, el kilogramo, el segundo, que son los estándares mediante los cuales como ingenieros nos podemos comunicar con otras personas, ¿cierto? Cómo nosotros nos hacemos entender para poder que otras personas puedan captar la información que nosotros les vamos a dar de una medición, de un resultado de un experimento. Vamos a mirar cómo ellos nos pueden entender, y para eso necesitamos definir un estándar. Entonces, y finalmente vamos a hablar también sobre las potencias de 10, sobre cómo nosotros podemos expresar los resultados sin tener que anotar números muy grandes, sino a lo que se llama las potencias de 10, o la notación científica también que nosotros hablamos, y finalizaremos con unos ejercicios. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente. Vas a hacer de cuenta de que tú estás en una isla. Haz de cuenta que tú vas, por ejemplo, no sé, en un crucero. Ese crucero tiene un accidente y por X o Y motivo, entonces a ti te toca salir del crucero y te vas y quedas solo en una isla, ¿cierto? Con un maletín. Entonces, imagínate esta situación. Tú te encuentras en una isla y tienes que cortar una vara que mida exactamente 1 metro. Es decir, tú en la isla no hay ninguna regla o un patrón de medida que te permita saber qué es 1 metro. Entonces, la gran pregunta es, si tú tienes un maletín, ¿qué instrumentos dentro de ese maletín buscarías para tratar de diseñar una vara que mida exactamente 1 metro? Entonces, imagínate en esa situación.
Tú estás allí sabiendo que eres un estudiante y necesitas diseñar una vara que exactamente mida 1 metro. Entonces la pregunta es, ¿qué harías? ¿Qué instrumentos sacarías de ese maletín? Entonces hoy vamos a dar una pequeña respuesta de cómo a nivel global los científicos se han puesto de acuerdo de cómo sería la mejor forma de encontrar una vara de que exactamente mida 1 metro. ¿Sí? ¿Cómo se podría encontrar esa vara? ¿Cómo se podría diseñar esa vara? Entonces esta es la primera pregunta. Imagínate que tú estuvieras en esta situación, ¿qué harías? Entonces, para eso vamos a introducir algo que es bien importante y es las unidades de longitud, masa y tiempo. Entonces, algo muy importante es que si nosotros debemos reportar resultados de las mediciones de un experimento en física, debemos definir una unidad estándar, ¿sí? Por eso nosotros, cuando hablamos en el lenguaje entre ingenieros, decimos es que en qué unidades está esta medida. Haz de cuenta que, por ejemplo, tú formas parte de un proyecto en el cual estás calculando la cantidad, por ejemplo, de concreto que hay para pavimentar una calle. Entonces, tú quieres saber cuál es la cantidad de concreto que hay allí. Entonces viene un ingeniero auxiliar y te dice, mira, la cantidad de concreto es, por ejemplo, 200. Pero tú le vas a preguntar, bueno, y dime la unidad, ¿cuál es la unidad que vamos a utilizar aquí? Entonces, cuando nos referimos a unidad, es que nos tenemos que poner de acuerdo en qué unidad, cuál es la mínima cantidad en la que nosotros vamos a expresar la medida. Entonces, la unidad es cualquier cantidad en la cual yo puedo expresar una medida como múltiplos de esta. Por ejemplo, si el ingeniero auxiliar te dice la cantidad son 200 kilogramos, ¿qué estamos diciendo ahí? Que hay una unidad que se llama el kilogramo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo 200 kilogramos, quiere decir que es 200 veces esa unidad a la que yo me estoy refiriendo como kilogramo, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a calcular la altura que tiene un edificio, digamos que un edificio tiene 150 metros, ¿sí? Como un edificio muy renombrado a nivel turístico que hay en Asia, que es el marco de Dubái. Ese marco de Dubái tiene una altura de 150 metros. ¿Qué significa ese 150 metros? Que la altura de ese edificio es 150 veces una unidad a la cual nosotros llamamos metro. Entonces, por eso nosotros hablamos en física y en ingeniería de unidades. Entonces, hay unidades de longitud, de masa y de tiempo, que son las más básicas, pero también vamos a ver más adelante en otros cursos que hay unidades de temperatura, unidades de campo magnético, de campo eléctrico, etcétera, de fuerza, por ejemplo, pero hoy nos vamos a centrar en las fundamentales. Cuando hablamos de las fundamentales, son las unidades que sustentan la física, como la longitud, la masa y el tiempo. Entonces, algo bien importante es que las mediciones de una unidad estándar deben dar lo mismo. ¿Cómo así? Haz de cuenta que, por ejemplo, tú estás en Europa, ¿cierto? Y tú tienes un colega que está, por ejemplo, en Sudamérica. Entonces, entre los dos están en un proyecto en específico. Y en ese proyecto en específico están diciendo que se maneja una longitud de, por ejemplo, 30 metros. Entonces, cuando tú le dices a tu colega de Sudamérica de que esta longitud tiene que ser 30 metros, esos 30 metros medidos en Europa deben dar exactamente lo mismo que medidos en Sudamérica. Deben dar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esa medición del metro, esa definición del metro, debe de dar exactamente igual sin importar en qué lugar estoy y sin importar la persona que lo hace. Entonces, eso es una muy buena pregunta. Nosotros, ¿cómo podríamos asegurar de que vamos a definir el mismo metro allá que aquí? Entonces, esa es la pregunta que vamos a resolver hoy. Una de las preguntas que vamos a resolver hoy. Perfecto. Algo bien interesante es que en 1960, el Comité Internacional de Medidas, de Estándares y Medidas, definió el Sistema Internacional. Entonces, ¿qué es el Sistema Internacional? Como su nombre lo dice, es un sistema internacional de unidades en la cual nosotros nos ponemos de acuerdo para expresar estas cantidades de longitud, de masa y de tiempo. Eso fue en el año 1960 que se definió este estándar. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esas definiciones. Entonces, inicialmente, la unidad de longitud, vamos a hablar
es el metro en el sistema internacional. Por eso nosotros escuchamos muchas veces que en los proyectos, en el diálogo de los profesionales, se habla bastante sobre metro, porque el metro es la unidad del sistema internacional. Bueno, algo bien interesante, y es que imaginémonos que un rey que se llamó Luis IV, Luis XIV de Francia, y él en el año, más o menos en los años 1700, definió una unidad para toda Francia. Y esa unidad la definió como su pie. Es decir, todas las unidades, todas las medidas que se van a tomar en este país de ahora en adelante van a tomar como medida base la longitud de mi pie. Eso fue lo que dijo él. Entonces de ahí salió el pie inglés. Nosotros hemos escuchado hablar muchas veces de cuánto mide un pie. Por ejemplo, en Estados Unidos, en países de habla inglesa, por ejemplo, como en Inglaterra, se utiliza mucho el pie. ¿Ese pie de dónde salió? Digamos que el concepto original fue de este rey. Él dijo, las medidas las van a tomar en cuenta con mi pie. ¿Qué problema hay? Pues que eso no es una unidad estándar para todo el mundo, porque pues digamos este rey pasó y pues ya quedó el pie ahí. Entonces los pies de cada persona en diferentes continentes pues miden diferente. Por ejemplo en Sudamérica pues una persona promedio su pie va a medir diferente a un europeo. Entonces no es una medida lógica para tomar una unidad de longitud, ¿cierto? Aunque actualmente el pie que se habla en Estados Unidos y en Inglaterra es un pie ya estándar, ¿cierto? Pero no es lo ideal. Por eso fue que surgió el metro. El metro es la unidad del sistema internacional y se espera de que cada vez se utilice en una forma más significativa el metro. Ahora, en el año 1799 ya se pudo definir qué era el metro. Vamos a ver que el metro en el pasado, o sea, digamos después del año 1780, el metro era la 10.000.000ª parte de la distancia desde el polo hasta el ecuador terrestre. Es decir que a ti te decían, bueno, ¿qué es un metro? Entonces uno decía, simplemente vaya desde el ecuador hasta el polo y divida esa distancia que recorrió entre más o menos 10 millones de partes y cada parte de esa es un metro. Entonces imagínense. Esa definición pues no es tan precisa que digamos, porque ¿cómo podríamos nosotros diseñar una vara, por ejemplo? Volvamos al problema. Si nosotros estamos en la isla, haz de cuenta que tú estás en la isla, recuerda la pregunta que te hicimos al principio. Entonces, tú estás en la isla y en esa isla nosotros lo que hacemos es que tenemos la misión de encontrar una vara que mida exactamente un metro. Exactamente un metro. Entonces, ¿tú qué harías? Pues, ¿qué pasaría si yo te digo, bueno, muy fácil, simplemente camina desde el polo hasta el ecuador y divide esa longitud entre 10 millones de partes? Entonces, pues no tendría mucho sentido para ti que estás en la isla. Tú necesitas, es un experimento que tienes que hacer para poder tener una vara de exactamente un metro de longitud. ¿Qué experimento tú harías? ¿Qué es lo que tú te imaginarías ahí obrar en ese momento? Entonces, para eso nosotros tenemos una definición que es ya contemporánea, que es la definición que opera ahora, y es que el metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1 sobre 299.792.458 partes de un segundo. Entonces, a ver, vamos a contextualizar un poco para entender este concepto que es bien interesante. Entonces, ¿en qué nosotros vamos a basarnos para calcular una unidad exacta del metro? ¿En qué nos vamos a basar? No nos podemos basar en la caída de un cuerpo, porque alguna persona me decía, profesor, por ejemplo, simplemente coja un cuerpo, coja una moneda, déjela caer, y usted con las ecuaciones de física más o menos puede saber un metro, cuánto se demora en caer digamos un cuerpo, cuánto demora en caer una distancia de un metro, ¿sí? Entonces, si usted calcula eso con una operación fácil, pues puede hallar el metro. Pero ahí hay un problema con esa ecuación. Y es que, como lo vamos a ver más adelante en este curso, el valor de la aceleración de la gravedad cambia dependiendo del lugar de la Tierra en el que yo esté. En el Ecuador, la gravedad es un poco menor. En el norte, en los polos, la gravedad es un poco mayor. Usualmente el valor estándar que se maneja es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pero ese no es un valor exacto que se cumple para toda la Tierra. Entonces, si yo me baso en la gravedad para medir el metro, no voy a tener una unidad
estándar para todo el mundo. Un metro aquí en el Ecuador va a ser diferente a un metro en el polo. Por lo tanto, tengo que tomar una medida de una cantidad física que no cambie con el lugar de la Tierra. Por eso no podemos tomar la gravedad. Entonces, no podrías hacer ese experimento allá en la isla, por ejemplo. ¿Qué es lo más indicado, ¿sí? En este momento? Lo más indicado en este momento es tomar una magnitud física que no cambie. Y no sé si tú recuerdas a un personaje muy famoso de la física que se llamó Albert Einstein, que él fue el que introdujo la teoría de la relatividad. Este señor lo que nos habló fue que hay una cantidad en el universo que se mantiene constante, sin importar el lugar del universo en el cual estemos. Y se llama la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, que su valor es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, más exactamente es el valor que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, 299.792,458 kilómetros sobre segundo. Ese valor de la velocidad de la luz es un valor constante que, sin importar dónde estemos, va a ser exactamente el mismo, siempre va a ser el mismo. Entonces, algo bien interesante es que debido a que la velocidad de la luz es constante, es que ocurren fenómenos extraños, por ejemplo, en la teoría de la relatividad. No sé si tú has escuchado hablar de que nosotros podemos viajar en el tiempo. ¿Cómo se puede viajar en el tiempo? Si nosotros aumentamos nuestra velocidad. Por ejemplo, si una persona toma un cohete y sale de la Tierra y comienza a dar vueltas alrededor del sistema solar y comienza a acelerar y acelerar y acelerar hasta que su valor sea un porcentaje significativo con respecto a la velocidad de la luz, por ejemplo, un 10%, un 20% de la velocidad de la luz o un 5%, el tiempo dentro de esa nave va a transcurrir de una forma más lenta que si nosotros estamos en la Tierra. Entonces, si esa persona sigue viajando, sigue viajando y después llega a la Tierra, lo que va a suceder es que esa persona va a llegar y va a viajar al futuro. ¿Por qué va a viajar al futuro? Porque el tiempo dentro de la nave, va a transcurrir de una forma más lenta a cómo transcurrió el tiempo en la Tierra. Entonces la persona va a viajar al futuro y se va a encontrar muy posiblemente con que sus amigos ya están varios de ellos viejos o incluso han muerto. Eso es una paradoja que es real y que posiblemente en un futuro se pueda llevar a cabo ese experimento. Ahora, en eso consiste y esos son los efectos que a nivel de la física, a nivel de la teoría de la relatividad, emergen debido a que la velocidad de la luz es constante. Entonces, por eso, si tú estás en la isla y quieres medir una vara de 1 metro, que tu vara mida exactamente 1 metro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es bien sencillo. Lo que tienes que hacer es utilizar la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz no va a cambiar en ninguna parte. Esa velocidad tú ya sabes que la luz siempre va a recorrer la misma distancia durante 1 segundo, en cualquier parte que estés de la Tierra. Entonces, debido a eso, tú lo que harías, lo que yo te recomiendo que hicieras es que buscaras en tu maletín y buscaras un láser. Ese láser lo dispararas contra un lugar y midieras el tiempo que demora en llegar ese láser desde un punto a otro. Ahora, medir ese tiempo no va a ser sencillo. Si tú sabes que la velocidad de la luz es tan grande que es equivalente a dar 7 vueltas alrededor de la Tierra en 1 segundo. Entonces, va a ser un tiempo muy corto. ¿Ese tiempo cómo se puede medir? Pues debería de ser con sensores o con algún aparato muy especializado. Pero si tú quieres que la vara ya mida exactamente 1 metro, tendrías que hacer un experimento de ese tipo, ¿sí? Muy bien, esa es como la respuesta a la pregunta inicial que nosotros habíamos planteado. Esa es la definición del metro. Ahora vamos para la unidad de masa. Entonces, la siguiente unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Entonces, el kilogramo, en el pasado, un kilogramo, digamos cuando hablamos del pasado, es a los años 1800, un kilogramo era la masa de un cilindro de platino iridio, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, particular que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Sèvres, Francia. En 1887 se definió esa unidad. Ahora, como ustedes pueden ver en la diapositiva, ustedes pueden ver 2 campanas, pueden ver que están como 2 campanas o 2 recipientes de vidrio que están albergando
un pedazo de metal dentro de ellos. Entonces, ellos, ¿por qué albergan ese pedazo de metal? Ese pedazo de metal es una aleación específica que es de platino e iridio. ¿Y por qué se hace de esas sustancias? ¿Por qué se hace de esos materiales? Porque estos materiales no reaccionan fácilmente con el oxígeno o con la atmósfera alrededor. Entonces ellos no van a oxidarse. Algo bien interesante es que cuando una sustancia se oxida, cambia su masa porque ella captura oxígeno. Entonces cambia su masa. Realmente, si tú dejas un pedazo de hierro, te compras un pedazo de hierro y lo dejas en la atmósfera, días después, cuando esté oxidado, va a pesar un poquito diferente. Entonces no podemos utilizar cualquier material para definir el kilogramo. Tenemos que utilizar un material o una sustancia que no cambie con la atmósfera, con la composición química, o sea, que no reaccione químicamente. ¿Cuál sería la única opción para esto? Pues la única opción sería un material que sea casi inerte, ¿no? Desde el punto de vista químico. Ahora, ¿cuál es? El platino e iridio, es una aleación. Ese cilindro que está allá en ese museo, cuando tú vayas a Europa, por ejemplo, en un futuro lo puedes ir a visitar, ese existe allá, y está dentro de unas cámaras de vacío. Esas cámaras que están allí precisamente sacan el aire para que el aire no reaccione con el bloque, ¿sí? Entonces, para que siempre pese más o menos 1 kilogramo. Esa unidad se definió hasta después del año 2000. O sea, ¿cuál es la definición contemporánea ya de 1 kilogramo? Ya no es esa la masa de ese cilindro, sino que está basada en la constante de Planck. Es decir, ahora se define el kilogramo como la relación con la constante de Planck. Entonces, ¿qué es esto de la constante de Planck? Resulta que hay una parte de la física que estudia los fenómenos que ocurren a nivel atómico y a nivel de distancias muy pequeñas. Cuando hablamos de distancias muy pequeñas, esas distancias tan pequeñas, más pequeñas que una bacteria. ¿Y una bacteria cuánto mide? Una bacteria, si tú coges 1 milímetro y lo partes en 1000 partes, coge 1 milímetro, imagínese 1 milímetro de una regla, haga una división de 1000. Esa más o menos da en física una micra. Esa micra o micrómetro, también que se habla ya de forma más específica, es más o menos el tamaño de una bacteria, ¿sí? Entonces es la milésima parte de 1 milímetro, un micrómetro. Ahora, por debajo de esa unidad del micras hay una unidad más pequeña que se llama el nanómetro, ¿sí? Entonces, ¿qué es el nanómetro? Es cuando tú coges una bacteria y la partes en 1000. Entonces, si tú coges una bacteria, partes en 1000, ya es un nanómetro. ¿Y nanómetro qué es? Ya es el tamaño de los átomos. El tamaño de los átomos es por el orden de los nanómetros, ¿sí? Incluso hay una más pequeña que se llama los Armstrong. Entonces, los fenómenos físicos que ocurren en esas escalas de distancia, que son escalas bien pequeñas, esos fenómenos físicos corresponden a un área de la física que se llama la mecánica cuántica o la física cuántica. Esa física cuántica hay una teoría, bueno, que rige toda esta física, y hay fenómenos muy interesantes de la física cuántica. Por ejemplo, algo que mucha gente ni siquiera se lo imagina es que nosotros en la vida real, por ejemplo, con nuestro tamaño, podemos nosotros, ¿qué pasa si nosotros estamos caminando y nos encontramos con una pared y seguimos caminando? Pues nos vamos a estrellar con la pared. Entonces, si nos estrellamos contra la pared, pues eso es algo normal, es algo natural. Ahora, en la mecánica cuántica o en la física cuántica hay un fenómeno muy interesante, y es que si tenemos un cuerpo muy pequeño, haz de cuenta que tú te haces muy pequeño, ¿sí? Como un personaje muy popular, ¿cierto? De las películas de Hollywood, que algunas personas hablan, como por ejemplo el hombre hormiga, ¿no? Entonces, te haces tan pequeño a nivel cuántico. A nivel cuántico tú podrías encontrarte con esa misma situación de que eres tan pequeño y tratas de pasar una pared y atravesar la pared. O sea, eso es posible en la mecánica cuántica. Entonces, dentro de ese mundo tan fantástico que es la mecánica cuántica, hay una teoría que se llama la teoría de Planck, en honor a un científico, a un físico y matemático alemán que se llamaba Max Planck. Y este señor descubrió una constante, un valor constante numérico que rige las ecuaciones físicas en ese tamaño, en esa escala, ¿sí? Entonces yo en ese tamaño también puedo calcular, por ejemplo, distancias, energías, fuerzas, etcétera, pero con base en esa constante. Es como un factor clave en las ecuaciones matemáticas para resolver esos problemas. Esta constante de Planck ahora, en este momento, influye en la unidad de medida del kilogramo, ¿sí?
Entonces, actualmente el kilogramo ya no se define como esa masa del cilindro de platino e iridio que está allá en ese museo de Sèvres en Francia, sino que se define en relación a la mecánica cuántica, es decir, a esa constante de Planck. Básicamente. Ahora, definir el kilogramo en estas unidades es bien complicado, pero es necesario si queremos un kilogramo exacto. Es decir, un kilogramo que sea perfectamente un kilogramo y no 1,00000 algo, ¿sí? Entonces eso es bien importante. Muy bien, y finalmente, ya para cerrar este tema de las unidades, vamos a hablar sobre el tiempo. Que en el sistema internacional el tiempo se da en segundos. Entonces, en el pasado, ¿cómo se definía un segundo? Antes de 1960, se definía como una parte del día solar. Entonces, ¿qué es el día solar? Es un tiempo en el cual la Tierra pues da una vuelta completa alrededor de sí misma, ¿cierto? Nosotros sabemos que más o menos cuánto demora la Tierra dar una vuelta sobre sí misma. Pues 24 horas, ¿cierto? Sabemos que 24 horas se compone cada una de esas horas se compone de 60 minutos y cada uno de esos 60 minutos se compone de 60 segundos, ¿cierto? Entonces, en el pasado el segundo se definía en términos del día, pero ¿qué problema había con esa definición del día? Es que nosotros sabemos que el tiempo que demora la Tierra en rotar sobre sí misma no es exactamente 24 horas, o sea, fluctúa, tiene pequeñas variaciones, entonces no se puede utilizar la rotación de la Tierra. Es más, ¿qué pasaría si en el futuro yo quisiera medir un segundo y no estamos en la Tierra? Pues si estamos, por ejemplo, en la Luna o en otro planeta, pues no podría utilizar la rotación de la Tierra para medir lo que es un segundo. Entonces, les voy a hablar un poco sobre cuál es la unidad que se tiene en cuenta ahora, cuál es el estándar que se tiene en cuenta ahora para medir esa unidad de tiempo como el segundo. El segundo, como dice en la diapositiva, es el tiempo para que la radiación de un átomo de cesio 133 complete 9.192.631.770 ciclos de oscilación. ¿Qué es esto? Entonces resulta que en la tabla periódica hay un átomo especial que se llama el átomo de cesio. Es decir, así como está el elemento del hierro, del hidrógeno, del oxígeno, hay un átomo que se llama el cesio. Y el cesio presenta una particularidad bien interesante. Y es que el cesio, cuando nosotros le hacemos incidir un tipo de luz específica, un tipo de radiación microondas, que tiene exactamente esa frecuencia que ustedes leen ahí, cuando le hacemos incidir esa microondas, ¿qué es lo que sucede? Que los átomos los electrones de ese átomo cambian su rotación de spin. Sí, es un efecto físico. Entonces, con base en ese experimento, en cualquier lugar del universo en donde nosotros estemos, sabemos que al hacer incidir esta radiación microondas en ese átomo, esto se demora exactamente un tiempo en específico para hacer rotar ese spin. Entonces, con base en eso, yo puedo medir un segundo en cualquier parte del universo. Básicamente, para que ustedes tengan una idea de cómo se define este segundo en la actualidad, ese reloj se encuentra disponible en el laboratorio del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Boulder, Colorado. Ese reloj, que si ustedes lo pueden buscar en la web, tiene un tamaño más o menos de una habitación, es gigante porque tiene que tener unos aparatos muy especiales para tener los átomos de cesio aislados y a una temperatura en especial para que ellos emiten esa radiación. Ahora, ese reloj no gana ni pierde un segundo cada 20 millones de años, es decir, es un reloj muy exacto. Muy bien, perfecto. Ahora pasamos a análisis dimensional. Entonces hay algo bien interesante y es que si nosotros debemos reportar resultados de las mediciones de un experimento, debemos definir una unidad estándar, como ya les acabé de decir, pero esa unidad es una parte de la medida. Ahora, detrás de la unidad hay algo más fundamental, que se llama la dimensión. Entonces, vamos a mirar cuál es la diferencia entre la unidad y la dimensión. Por ejemplo, como lo pueden leer en la diapositiva, una dimensión denota la naturaleza física de una cantidad. Es decir, si una distancia se mide en unidades de pies, por ejemplo, o en metros, pues independientemente de cómo la midamos, o en pulgadas, etc., decimos que su dimensión es una longitud. Es decir,
Un pie, una pulgada, un centímetro, una milla o un kilómetro, todos son unidades de ¿qué cantidad? De longitud. Entonces decimos que longitud es una dimensión. Es decir, que la dimensión es como una cantidad fundamental en la física. Y esa dimensión se puede dar en diferentes tipos de unidad. Entonces, a menudo nosotros usamos corchetes para denotar las dimensiones de una cantidad física. Por ejemplo, como podemos ver en la diapositiva, la velocidad entre corchetes es igual, la dimensión de la velocidad es igual a longitud sobre tiempo. ¿Por qué longitud sobre tiempo? Porque la velocidad se puede dar, por ejemplo, en kilómetros sobre hora, y kilómetros, ¿qué es? Longitud sobre hora. ¿Y hora qué es? Tiempo. Entonces, por eso la velocidad se da en dimensiones, es de longitud sobre tiempo. Muy bien. Ahora, según el análisis dimensional, se puede utilizar para derivar una ecuación o para verificar la ecuación final. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de cosas como las dimensiones se utilizan mucho para deducir ecuaciones físicas, para mirar si están bien o si están mal. Y en el campo de la ingeniería, por ejemplo, en la termodinámica o en la mecánica de fluidos, nosotros utilizamos mucho esto para saber si una ecuación es correcta, porque muchas ecuaciones no se pueden definir teóricamente, sino con experimentos. Entonces, para definir qué variables influyen en ese experimento y cómo sería la ecuación final, podríamos utilizar el análisis dimensional. Ahora, pregunta, ¿cuáles son las dimensiones del área? Entonces, por ejemplo, ahora el área se da en metros cuadrados, es decir, que las dimensiones sería longitud al cuadrado. ¿En qué unidades se da el volumen? Pues el volumen se puede dar en metros cúbicos, por ejemplo, o sea que es longitud al cubo. ¿En qué unidades se da la aceleración de la gravedad? La aceleración de la gravedad es metros sobre segundo cuadrado, es decir, que es longitud sobre tiempo cuadrado, esa sería la dimensión. Y, por ejemplo, la frecuencia es el hertz, los hertz. Por ejemplo, cuando es una emisora, nosotros estamos sintonizando una emisora con tantos megahertz, ¿cierto? ¿Qué significa, por ejemplo, 100 megahertz? Que son 100 millones de hertz. Es decir, que los electrones en la antena que emite esa emisora se mueven 100 millones de veces cada segundo. Eso es lo que quiere decir. Y lo mismo, por ejemplo, la antena de tu celular. Si tú coges tu celular y estás hablando con él, ese celular también tiene una frecuencia que se da en gigahertz, que nos indica cuántas veces se mueven los electrones cada segundo. Entonces, esa unidad sería 1 sobre tiempo, porque es cuántos por segundo. Entonces, la dimensión sería 1 sobre tiempo. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre los prefijos, que son las potencias de 10. Entonces, estos prefijos, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de metros y distancias muy grandes, pues no vamos a hablar de metros. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la distancia de aquí al Sol? De aquí al Sol. ¿Cuál es la distancia? Si son 150 millones de kilómetros, ¿cómo sería este valor en potencias de 10? Entonces, una forma sería expresarlo en metros, pero en metros sería 150.000 millones de metros. Ese número es muy grande, tiene muchos ceros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducirlo. ¿Cómo hacemos para reducirlo? Vamos a utilizar potencias de 10. Para eso, podemos ver la tabla que está en la diapositiva, donde utilizamos prefijos, que esos prefijos van dependiendo de la potencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran la diapositiva donde dice kilo, que el signo es la K minúscula, por ejemplo, dice 10 elevado a la 3. ¿Qué significa 10 elevado a la 3? Significa que son 1000. Un kilómetro son 1000 metros, o sea, un kilómetro son 1000 metros, o sea, 10 elevado a la 3. 10 elevado a la 3 son 1000, porque 10 por 10 por 10 es 1000. Entonces, así de esa misma forma, como utilizamos el kilómetro, podemos utilizar cualquiera de esas unidades, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros ¿cómo podemos utilizarla? Pues simplemente nosotros sabemos que 150 millones de kilómetros, entonces lo que hacemos es contar los ceros. Entonces, por ejemplo, contemos los ceros. ¿Cuántos ceros hay en un millón? A ver, contemos así por encima. ¿Cuántos ceros hay en un millón? Serían 6 ceros, ¿cierto? Entonces ahí vamos 6. 6 ceros llevamos ahí en el millón. Ahora, un kilómetro son 1000 metros. ¿Cuántos ceros son? 1000. ¿1000 cuántos ceros tiene? Pues 3 ceros, ¿no? Entonces serían los 6 ceros del millón más los 3 ceros del kilómetro son 9 ceros. Entonces ahí van 9 ceros, ¿no? Ahora, esos 9 ceros los vamos a poner después de ese 150. Entonces la pregunta es ¿con cuántos ceros nos quedó? Pues como el 150 tiene un cero, nos quedaron 10 ceros. Ahora, entonces sería un 15 seguido de 10 ceros. Pero en física no se utiliza, solamente se utiliza un número
seguido de una coma y seguido de otros números. Es decir, en física solamente se utiliza un dígito, no se puede utilizar el 15 para la notación científica. Es decir, que yo ese 15 lo tengo que convertir en un solo dígito. ¿Cómo lo convierto en un solo dígito? Pues sería poner, no poner 15, sino poner 1,5. Pero al poner 1,5 estoy perdiendo, es como si estuviera dividiendo el 15 entre 10, estoy perdiendo un 0. Entonces ese 0 se lo tengo que agregar al resto de ceros. Por lo tanto, ¿cómo podríamos expresar ese 150 millones de kilómetros? Sería en total ese 1,5 por 10 elevado a la 11. ¿Sí? Esa básicamente la forma de expresarlo sería de esta siguiente forma. 1,5 por 10 elevado a la 11 metros. ¿Qué es lo que significa esto? Que es 1,5 multiplicado por 10 veces 10, ¿sí? 11 veces 10. Este 11 significa que lleva 11 ceros después, ¿sí? Entonces, para evitarnos escribir un número gigante, utilizamos la notación científica. Para eso sirve esa notación. Entonces, continuemos. Cifras significativas, ¿sí? Ya estamos finalizando. Las cifras significativas nos sirven para entender algo, y es que la precisión de una medición es limitada. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú vas a medir cuánto es la longitud, por ejemplo, de una pared, ¿tú qué instrumento utilizarías? Si tú vas a medir la longitud de una pared. Haz de cuenta que tú te compraste un nuevo televisor y vas a instalar el televisor y tienes que hacer las medidas con respecto a la pared y vas a medir cuánto mide de alto tu pared. ¿Qué instrumento utilizas usualmente? Bueno, pues hay uno que se llama la cinta métrica, y la cinta métrica tú la sacas, mides, y tú, por ejemplo, me dices, Luis Fernando, la longitud de esta pared es, por ejemplo, 2,13 metros. 2,13 metros. Entonces, listo, yo digo, perfecto, 2,13 metros. Yo te hago la pregunta, ¿será que ese 2,13 metros es exacto? ¿Es exacto o es variable? Esa es la pregunta que tengo. Entonces, no es completamente exacto, porque si tú pones a pensar, si tú ampliaras esa parte donde termina el metro, esa medición, si tú la ampliaras con un microscopio, esa rayita del metro, pues no va a llegar exactamente a donde termina la pared. O sea, va a haber una distancia entre esa rayita. Ahora, peor aún, esa rayita tiene un espesor. Si tú la amplificas en un microscopio, esa rayita tiene un espesor. Entonces, puede que no sea exactamente hasta la rayita, sino hasta abajo o hasta la mitad o hasta una parte. Eso es lo que nos significa, que toda medida en la física tiene un error. Hay un error, así sea muy pequeño, pero hay un error. Entonces, ese error, para nosotros librarnos del error, utilizamos las cifras significativas. Entonces, ¿qué es la cifra significativa? Como podemos ver en la diapositiva, es el número de dígitos en una cantidad que se conocen con certeza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, miren el número que está en la diapositiva. Les hago la pregunta. ¿Cuántas cifras significativas tiene el siguiente número? Entonces, miren por favor la diapositiva y díganme cuántas cifras significativas tiene este número que está ahí. Entonces, el número es 0,0003400. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que los ceros antes del 34 no se tienen en cuenta como cifras significativas. Es decir, esos que están marcados en verde no son cifras significativas. Pero el 34 como si solo, sí es cifra significativa, y los otros dos ceros también son cifras significativas. Entonces ahí tenemos nosotros 4 cifras significativas, porque son el 34 más los 2 ceros que le siguen, ¿sí? Por ejemplo, algo también bien importante, y es que el número de cifras significativas después de la multiplicación o división es el número de cifras significativas de la cantidad menos conocida. Entonces, por ejemplo, miren esta diapositiva. Si nosotros hacemos la división de 278 sobre 11.70, hagan de cuenta que hacemos esta operación, al hacer la operación, hacer la división, la cantidad de cifras significativas que me dé debe de ser igual a el número de esos dos que tenga menos cantidad de cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 278 tiene 3 cifras significativas, mientras que el 11.70 tiene 4 cifras significativas. De esos dos, el que tiene menor cifras significativas es el 278, que tiene 3 cifras significativas. Entonces la respuesta la tenemos que dar en 3 cifras significativas, ¿sí?
porque siempre tenemos que tomar el número de cifras significativas menor. Y esto es bien importante cuando hacemos medidas y operaciones de laboratorio. Muy bien. Entonces, ya para finalizar, vamos a decir, un automóvil viaja a 4,51 metros sobre segundo durante 18,23 segundos. ¿Qué distancia recorre? ¿Cuál es la distancia que recorre? Entonces, para esto, nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es que si nosotros tenemos la velocidad y el tiempo, lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar esos dos. Entonces, vamos a pasar a la calculadora, vamos a hacer la operación en la calculadora de estas dos cantidades y vamos a mirar cuánto nos da. Entonces, vamos a hacer la operación. Vamos a hacer la operación primero. Recordemos cómo lo teníamos. Vamos a proceder a la operación. Entonces anotamos en la calculadora 4.51, lo multiplicamos por 18.23. Vamos a mirar cuánto nos da esta operación. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, la operación da 82.2173. Ahora, la pregunta es, de estos decimales que tengo acá, ¿cuáles debo dejar? Entonces, para resolver esa pregunta, simplemente cuenten cuántas cifras significativas hay acá y cuántas cifras significativas hay aquí. Este número tiene 3 cifras significativas, mientras que este tiene 4. Entonces, la respuesta tiene que tener 3 cifras significativas. Es decir, que de este número que ustedes ven acá, solamente podemos tomar este 8, este 2 y este 2. Por lo tanto, no podemos tomar el 173. Entonces, voy a aproximarlo como 82.2, sin tomar los que siguen. Ahora, lo aproximo a 82.2 porque este número que sigue es un 1. Pero si ese número que sigue fuera mayor que 5, lo aproximaría no a 82.2, sino a 82.3. Ok, volvamos ya, por último, a mirar lo de la conversión de unidades. Simplemente vamos a tener esta tabla muy en cuenta cuando estemos haciendo ejercicios de física. Y es que cuál es la equivalencia entre los metros y los centímetros, los metros y los milímetros, etc. Entonces, con esta tabla que ustedes ven en la pantalla, van a tenerla siempre presente cuando estén haciendo los ejercicios más adelante en un futuro. Ok, perfecto. En esta sesión hemos visto conceptos de cantidades físicas. Hemos visto cómo es importante que nosotros tengamos un estándar internacional. Vimos el sistema internacional de medidas que se da en metros, se da en kilogramos y en segundos, por lo menos las unidades físicas. Vimos también las cifras significativas, es decir, cómo expresar un resultado de una medición sin tener en cuenta todos los decimales que nos arroja la calculadora, que eso es bien importante para que lo tengan en cuenta en sus prácticas de laboratorio. También vimos las potencias de 10, cómo expresar un número sin tener que anotar muchos ceros, sino simplemente un dígito, coma otro dígito por 10 elevado a una potencia. Y vimos una pequeña introducción a los factores de conversión. Básicamente esto es, los animamos a que ustedes en sus casas practiquen, a que hagan ejercicios, a que lean bastante. Este tema es muy interesante, la física cada vez es una rama de la ciencia que va avanzando y que es apasionante y se aplica en todas las ramas de la ingeniería. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.